Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a esperar que se conecten algunos compañeros para empezar. Vamos a estar abriendo el material para poder utilizar el tiempo, ¿no? Entonces, buenas noches. Vamos a esperar como siempre un minutito, dos, a que se nos unan los compañeros para que estemos conectados la mayoría y podamos continuar con la clase, ¿no? Y terminar este tema que nos falta mucho, ¿no? Que es el tema número 4 para poder dejar la tarea. Entonces esperaremos un minutito más y luego comenzamos. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Con la parte que nos falta y nos habíamos quedado acá, ¿no? En el nombramiento y la fianza, ¿no? Y todo el aspecto económico eh, del acceso al cargo notarial. Entonces, ya habiendo pasado esto, ¿verdad? Ya hemos visto qué pasa si en el incumplimiento, ¿verdad? Si no constituyes la fianza, entonces no te van a posesionar, ¿verdad? Aunque estés nombrado, esa resolución de nombramiento se va a dejar sin efecto, ¿no? Entonces, acá como ven, ¿verdad? La fianza, en su plazo para constituirla, no va a exceder de los 15 días posteriores al nombramiento, ¿no? Pero nosotros tenemos como aspirantes a notarios 15 días para constituir la fianza, ¿verdad? Pero la administración o la DIRNOPLU para devolvernos, ¿no? Tiene 90 días desde la cesación, ¿no? Entonces, desde ahí también ya se pone un poco injusta la cosa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando incumples? No te van a nombrar, pues se va a quedar sin efecto, ¿no? Eso se traduce en la revocatoria de la resolución del nombramiento, ¿no? Y ¿qué va a pasar? Se va a postular al siguiente colega con mejor calificación, señala, ¿no? Pero como habíamos dicho, señalado antes del receso, es más al siguiente colega con que tenga mayor liquidez. Ahora, en cuanto a la posesión, el registro y la publicación, ¿no? Eh, Obviamente, tomando en cuenta que habíamos cumplido con toda la parte de la oficina notarial, de la garantía y el seguro, entonces, mediante resolución, ¿verdad? Motivada, el director o directora del notariado plurinacional, mediante las direcciones departamentales, van a posesionar a los notarios de fe pública en un acto público solemne, ¿verdad? Y desde la fecha del acto van a poder ejercer el servicio notarial. Eh, Ahora, en cuanto al registro y la publicación, ¿no? Una vez posesionados los notarios,
se les va a registrar en la carrera notarial. Entonces vas a pasar tus datos para que consten en la página de la DIRMO Club. Realizada para la posesión para el ejercicio del servicio notarial, este deberá registrar su firma, rúbrica, sellos notariales y el domicilio de la oficina ante la dirección departamental. Entonces, no es nomás comprarte el sello que quieras, ¿verdad? Y constituir tu domicilio fiscal donde mejor te convenga, ¿no? Sino que el- la administración, en este caso la Dinamo Club, ¿no? Eh, te va a registrar y y va a verificar el cumplimiento de todos los otros aspectos, ¿no? Y te va a agregar a la lista de los notarios de fe pública del portal y esta información se va a difundir de manera permanente en el sitio web de la Dirección del Notariado Plurinacional, ¿no? Eso señala el artículo 30. Ahora, la ley 483 en la ley del notariado plurinacional, ¿no? Cuando hablamos de la carrera, ¿no? Ya una vez habiendo pasado todo el proceso de selección, de examen de competencia, nombramiento y posesión, ya estamos dentro de la carrera notarial, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esta carrera notarial, el artículo 21 de la Ley de Notariado Plurinacional establece, ese artículo, perdón, establece que la carrera notarial tiene por objeto garantizar la permanencia de los notarios, las notarias y los notarios en el ejercicio del servicio notarial. Sujeto a disposiciones de ingreso, permanencia y cese de funciones previstas en la presente ley y su reglamentación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el notario, ¿verdad? Eh, Más que nada apunta esto, ¿verdad? A una suerte de garantía laboral, ¿verdad? De seguridad laboral, ¿no? Que antes los notarios no la tenían porque cumplían con sus funciones solamente por un periodo determinado, ¿no? Y ese periodo determinado, ¿no? Hacía que el notario de fe pública, o no muchos, accedan a postularse a ser notarios de fe pública, ¿verdad? En el, porque no representaba pues una buena inversión gastar todo eso para unos 5 años nada más, ¿verdad? Entonces, lo que hace la carrera notarial es ofrecer esta seguridad laboral, ¿no? Dice que, bueno, vas a ingresar a la carrera notarial y no va a haber una fecha de cesación de funciones, siempre y cuando cumplas tus funciones a cabalidad y de acuerdo a la ley, porque si existen procesos disciplinarios, no judiciales, de por medio, entonces sí vas a cesar tus funciones, ¿no? Ahora, en cuanto a la carrera notarial, ¿no? No solamente trata de la seguridad laboral de los notarios, ¿no? Sino que establece normas y disposiciones para el ingreso de los notarios a esta institución o a la carrera notarial, para que los que ya están nombrados o posesionados permanezcan en la carrera notarial y, eh, y también se toma en cuenta las causas para la cesación de las funciones, como la muerte, la renuncia, ¿verdad? La reiteración de faltas leves o la comisión de faltas gravísimas, ¿no? Entonces, de todo esto se encarga la carrera notarial, que es un instituto novedoso, ¿no? Que viene con la nueva ley del notariado plurinacional, porque antes no existía la carrera notarial, ¿no? Solo había una gestión determinada. Ahora, en cuanto a la ética en la práctica notarial, ¿no?
podemos señalar que la ética como la ciencia del deber ser, ¿verdad? Que está impregnada de valores morales, ¿no? Es de, eh, eh, es de mucha importancia y tiene una relación directa con la función notarial para ser considerada en en la práctica y en el ejercicio de la función notarial en el día a día, ¿verdad? Porque si el notario no va a actuar con ética profesional, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es desprestigiar a la institución misma, ¿verdad? Las personas ya no van a creer en las notarías. No van a decir, ah, los notarios son todos maleantes, hacen lo que les da la gana, cobran, ¿no? Por demás. Ahora, esta función notarial, ¿no? Lo que hace o a lo que da origen, ¿verdad? Eh, ese dar fe, esa transmisión de la fe pública del Estado, que se traduce en el valor público de los documentos, o sea, que se afirma que todas las cosas son tenidas como verdaderos. El, el, el notario, ¿verdad? Dentro de la práctica notarial tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos que de los efectos que va a tener su firma, ¿verdad? La autorización de las convenciones, de los contratos que llevan las personas ante las diferentes autoridades, ¿no? Entonces tiene que tener la plena convicción en el notario de que lo que está contenido en su documento es verdadero. Y como los notarios están en contacto directo, ¿verdad?, con el patrimonio de las personas y con la disposición de estos derechos patrimoniales, o sea, con la compra-venta de inmuebles o de motocicletas, ¿no? O algunas declaraciones juradas o procesos voluntarios que tienen que ver nada más con el propietario, ¿no? Entonces, ese es nomás muy importante, ¿verdad? Tener principios morales sólidos para el desempeño de la función notarial, para que no se desgaste la credibilidad en la institución misma, no solamente en el notario, porque al notario lo cesan en sus funciones, lo votan y, pero después, ¿quién va a confiar en la notaría? ¿No? Entonces es muy importante el contenido moral o ético dentro de la función notarial. Ahora, indudablemente hay eh, profesionales o notarios, personas que llegan a ser notarios de fe pública, que, bueno, o cometen delitos a sabiendas, ¿verdad? Los hacen incurrir en error, o sin cometer delitos son muy desorganizados y no pueden cumplir con los plazos establecidos por la Club, ¿no? Entonces, por estas causas te van a cesar en tus funciones, ¿verdad? Y la lista de causas enunciativa, ¿verdad? La lista de causas de cesación se establece en el artículo 15 de la ley 483 y señala que cesa el notario en sus funciones por fallecimiento, porque la notaría no se hereda, ¿no? No es una tiendita de barrio, ¿verdad? Es, la notaría es una función pública, ¿verdad? Que se ejerce de manera privada, como ya habíamos visto, ¿no? Y que para que tú ostentes o goces de la fe pública por parte del Estado, tienes que pasar un proceso de preselección, de evaluación y eh, de, eh, tienes que tener, eh, perdón, tienes que haberte postulado y haber aprobado, ¿verdad? Y tener la evaluación y el currículum y todo, y haberte
hecho nombrar, notario y posesionar, ¿verdad? No se puede heredar. Es imposible heredar la notaría. Ahora, también tiene que existir de por medio en la cesación una evaluación de desempeño negativo, señor, ¿no? Entonces tiene que haber un informe de parte de la DIRNOCLUB, ¿no? De los puntos o de las tareas que tú no has podido cumplir en tu carrera notarial de manera recurrente. Por ejemplo, nunca llenaba el índice cada mes, ¿no? O siempre que se, se realizaba una inspección a dicha notaría, ¿verdad? Se comprobó que los archivos notariales están desorganizados. Ahora, eh, no, ya no van a ser notarios o van a cesar en sus funciones, aparte de fallecimiento, por evaluación de desempeño negativo, o sea, si eres un formulario, digo, un notario, ¿verdad? Si eres un notario y tienes un desempeño negativo, ¿verdad? Como por ejemplo, muchas denuncias en una gestión, ¿no? O faltan las matrices constantemente, ¿no? No se encuentran empastadas. Entonces, te van a hacer una evaluación de desempeño negativo que puede desembocar en una cesación. Y también te pueden destituir del cargo por proceso disciplinario. O también puedes cesar en tus funciones por renuncia escrita o por incapacidad sobreviviente absoluto o relativo. O porque tienes una sentencia ejecutoriada por una comisión de un delito en materia penal, ¿no? Entonces, por todo eso, la DIRNO Club te va a agradecer por tus servicios y te va a despachar. Entonces, son como, eh, eh, digamos, son como candados para hacer que se lleve de mejor manera el desempeño de la carrera notarial, ¿no? Porque los notarios si quieres seguir en la carrera notarial, vas a ir en punto, vas a estar en la notaría, ¿verdad? No vas a permitir que tus asistentes cobren o recaben las firmas, ¿no? Entonces no vas a tener un desempeño negativo. Pero sí, también si te destituyen por un proceso disciplinario en otra función pública, lo propio, eh, no puedes ser notario de fe pública, después está por renuncia escrita también, ¿no? En caso de que alguno se aburra de la carrera notarial o ya haya cumplido su ciclo útil, ¿verdad? Y quiera dejar de plano la carrera notarial, entonces presentas tu renuncia, ¿no? El, luego, por incapacidad sobreviniente, por ejemplo, que te saques un brazo, ¿no? Y ya no puedes escribir, ya no puedes tomar las firmas y todo aquello, ¿no? O tengas un accidente cerebrovascular que afecte tus capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, cesación de las funciones. Por sentencia condenatoria ejecutorial en materia penal, ¿no? No solamente una sentencia, una denuncia, una imputación o una sentencia. Si bien existe sentencia, acá señala la ley que tiene que estar ejecutoriada. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que ha pasado el plazo probatorio y todo, ¿no? El, el juez va a dictar la resolución o la sentencia, ¿verdad? Una vez que dicta la sentencia, tú puedes apelar, pero si no apelas en el plazo que establece la ley, la sentencia se va a declarar ejecutoriada. Entonces, si tienes una sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, ¿no? También te van a cesar en tus funciones. Entonces, esas son las causas por las que una persona deja de ser notario de fe pública. Ya no existe la parte de la cantidad de años, ¿verdad? Sino solamente eh, se toma en cuenta el desempeño de la función notarial por cada una de las personas que son nombrados
titulares de las notarías. Entonces, por eso se toma en cuenta solamente de manera unilateral fallecimiento, después la evaluación de desempeño negativa, a la que no puede impugnar tampoco el funcionario, perdón, eh, sí, el que estaba fungiendo como notario de fe pública. Luego, eh, la destitución por proceso disciplinario, ya que por tantas faltas graves ya se decida alejarte del cargo, ¿no? Estás afectando a la credibilidad del usuario. Luego, por renuncia escrita, nada más, ¿no? Y por una incapacidad sobreviviente, como ya habíamos visto, ¿no? Ahora, ¿qué dice el decreto supremo de la determinación? Tiene que ser mediante resolución administrativa motivada. Lo propio dice del nombramiento, ¿verdad? ¿Cómo te van a nombrar? Dice por el nombramiento será a través de resolución administrativa, ¿no? Acá está. Entonces, si una resolución administrativa te otorga el cargo, una resolución del mismo rango tiene que cesarte en tus funciones. Por eso señala resolución administrativa, pero motivada, ¿verdad? Cumpliendo con el fundamento de hecho y de derecho para cesarte en tus funciones. Ahora, dice que es recurrible de acuerdo a lo establecido en la ley 24-2341, ¿no? Entonces, cuando te cesen en tus funciones, tú puedes apelar, pero cuando te cesan, digamos, en mérito de una resolución administrativa, tienes que recurrir en la vía administrativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los recursos en la vía administrativa? Recurso de alzada y recurso jerárquico, ¿verdad? Ante la instancia administrativa superior para que pueda considerar y que en su caso tal vez resolver de dejar sin efecto y resolver en otro sentido, ¿no? Entonces, como estamos hablando de una administración, ¿verdad? O del ejercicio en este caso la cesación del ejercicio de la función notarial, ¿no? Y se ha nombrado como mediante otra resolución, te van a cesar en tus funciones, ¿verdad? Resolución que tiene que ser plenamente justificada y que además que te tienen que notificar eh, personalmente para que tú puedas hacer uso de los recursos, ¿verdad? Si te notificarían, digamos, en el tablero, en secretaría, como hacen en tablero del juzgado, y tiene plazo, entonces no tendría efecto o no habría cumplido su fin la notificación y podrías tal vez demandar la nulidad de la notificación, ¿no? Ahora, en cuanto a la renuncia, ¿verdad? Como otra causa de cesación, ¿no? Bueno, ya es unilateral del que ha sido nombrado notario, ¿no? Ya no es por evaluación de desempeño, ni destitución, ni por incapacidad, ¿no? Sino se trata de un acto, una expresión de la voluntad de quien es notario y ya no quiere serlo, ¿verdad? Ya no quiere ejercer esas funciones. Entonces, señala que el artículo 36 del Decreto Supremo Reglamentario, que el notario tiene derecho a renunciar de manera voluntaria, debiendo presentar a la dirección que corresponda adjuntando el inventario de la documentación a su cargo. El plazo del pronunciamiento sobre la renuncia no deberá exceder los 15 días computables a partir de la presentación de la misma, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es adjuntar una nota, no dice memorial, nada, puede ser una carta, ¿verdad? Una nota escrita a tu dirección departamental para que se tome en cuenta tu renuncia. No dice nada de exponer las justificaciones del recurso administrativo ni nada. Solamente señala lo único que señala es que tu renuncia, tienes derecho a renunciar, pero tienes que renunciar mediante nota escrita. Y en 15 días te van a responder si te dan o no curso tu renuncia. Entonces, como la función que presta la notaría no puede pausar,
no puede detenerse ni suspenderse. Estos 15 días va a pasar que tú vas a seguir eh, cumpliendo las funciones de notario de fe pública, ¿no? Como señala el artículo o el parágrafo segundo del presente artículo, que dice que la notaria o el notario, una vez presentada la renuncia, asistirá normalmente a su despacho notarial hasta que se le notifique formalmente con la aceptación de la misma. La custodia de la documentación notarial será asumida bajo su responsabilidad con cargo a la devolución de la fianza, ¿no? Entonces, lo primero que van a ver es que esté todo en orden, ¿verdad? Y que, eh, que no tenga sanciones de índole económica por procesos disciplinarios o administrativos, ¿no? Entonces, y además también van a verificar el estado de la documentación o del archivo notarial que estaba en custodia de ese notario. Entonces, recién se puede hacer efectiva, ¿verdad? La devolución de la fianza una vez que que existe conformidad con respecto a la entrega de toda esta documentación que estaba a nuestro cargo, ¿no? Ahora, en cuanto al régimen disciplinario, ¿verdad? Los notarios responden disciplinariamente ante su ente administrativo superior o la DIRNOPLU, ¿verdad? Y se establecen tres tipos de faltas: leves, graves y gravísimas, establecidos en los artículos 104, 105 y 106 de la Ley del Notariado Plurinacional, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que son las faltas leves, pero cuya reincidencia eh, ya hace que, eh, ¿dónde estás? Aquí estás, ¿no? Cuya reincidencia hace que seas pasible a una cesación en tus funciones. Entonces, ni las faltas leves son tan leves, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice faltas leves, ¿verdad? Constituyen faltas leves: manejo inadecuado de los índices, pérdida de formularios, malos tratos, descuido, negligencia, retraso, ¿no? Eh, entonces, estas faltas leves, como pueden ver, no afectan ni a la ente matriz, ni afectan al usuario, ni a los intervinientes en los otorgamientos, ¿no? Entonces, y son más que nada, digamos, eh, del comportamiento, ¿no? Como ofensas, descuido, negligencia, retraso, ¿verdad? No eh, puede apercibírsele de manera económica para que no se olvide cumplir más, ¿verdad? Pero no le vamos a llegar a afectar su derecho a la libertad, ¿no? Luego están las faltas graves en el artículo 105, ¿no? Que, reincidencia de faltas leves, ¿no? Recibir o, perdón, autorizar actos o negocios jurídicos ineficaces, el incumplimiento de los deberes y provisiones establecidos en la presente ley, la embriaguez habitual o el uso de estupefacientes, el ofrecimiento de dádivas, ¿verdad? Entonces, existen otros regímenes de faltas, régimen de faltas graves que está ahí plenamente establecido en en el artículo 105, ¿verdad? Que señala lo de las faltas graves, ¿no? Luego están las faltas gravísimas, que eh, es la reincidencia de la falta grave. Entonces, como ven, una falta leve puede llegar a ser hasta una falta gravísima si se reincide. Ahora, cuando no abras o cuando suspendas el ejercicio del servicio notarial, también es una falta gravísima. Luego, incurrir en incompatibilidades y modificar también datos del
eh, los datos que están contenidos en los libros protocolares, ¿no? También ofrecer dinero, ventajas u otros a autoridades nacionales o departamentales para obtener puntuación satisfactoria en procesos de evaluación. Todas estas constituyen faltas gravísimas, ¿verdad? ¿Cuáles son las sanciones? Vamos a revisar enseguida, ¿verdad? Por faltas leves, multa pecuniaria y hasta un año de salario mínimo nacional. Entonces, 24.000 bolivianos, podemos decir. Luego, por faltas graves, te van a suspender, ¿verdad? De entre 1 a 18 meses y te van a multar con 2 a 10 salarios mínimos. Luego está las faltas gravísimas que, bueno, ya habíamos revisado, ¿verdad? Aceptar regalos, reincidencia de las faltas graves, incurrir en incompatibilidades, ¿verdad? Aceptar dinero u otros beneficios. Entonces, luego están las faltas gravísimas, que, bueno, son estas y sus sanciones, ¿verdad? Que van también de leve a grave, ¿no? A más gravoso para la persona. Un año de salario mínimo, eh, un año a 18 meses de multa, de 2 salarios a 10 salarios mínimos, ¿no? Entonces, de- puede ser una suspensión temporal, ¿verdad? O una multa. Entonces, una suspensión temporal, por ejemplo, de unos 3 4 meses, es como eh, una muerte profesional, pues, ¿no? Si es lo único que haces. Si lo único que puedes hacer es ser notario, entonces que te suspendan por una comisión de una falta grave, ¿no? 1 a 18 meses es harto, pues, ¿verdad? Eh, Afecta mucho a la economía del profesional abogado que está como notario, ¿no? Y también puede ser una multa de 2 a 10 salarios mínimos, entonces entre 4.000 y 20.000 bolivianos, ¿no? También la restitución e inhabilitación definitiva, ¿no? Esa es otra de las sanciones. Entonces, acá están, ¿verdad? Y también existe el régimen de prescripción, ¿no? Porque el notario también merece tener cierta seguridad jurídica, ¿verdad? De que no va a estar ahí eternamente flotando en el tiempo eh, y esperando a que alguien le dé bola a tus errores administrativos, ¿verdad? A tus contravenciones administrativas en la carrera, en la función de la carrera notarial, ¿no? Entonces, la acción disciplinaria también va a prescribir por faltas leves en 1 año, por graves en 2 años y por gravísimas en 3 años. Y el plazo corre a partir del día de la comisión o falta, ¿verdad? Hasta a partir del día de la comisión de la falta o desde el día en que cesó su consumación, no sé si es que ha sido una consumación continua. Entonces, todas estas faltas, como ven, derivan en multas y por último en la destitución, ¿no? Y conllevan además eh, acciones disciplinarias, ¿no? Que te pueden suspender en tus funciones y te van a afectar en tu economía por haber ejercido de mala manera la función notarial. Y eso es porque es muy delicado la función notarial, ¿verdad? Si tiene que ver con el patrimonio de las personas, entonces tiene que haber el mínimo margen de error. Ahora, cuando te cesan en tus funciones, ¿verdad? Ya sea por renuncia o por la comisión de faltas o la reincidencia, igualito tienes que entregar los archivos notariales, ¿verdad? Y tienes que entregar el archivo notarial en un plazo de 90 días como máximo, ¿no? Entonces, para hacer entrar este archivo notarial, hay que poner al día los índices, los empastados, hay que ordenar bien los cuadernos, los libros, ¿verdad? Donde se ha registrado el ingreso y la salida del documento. Entonces, esto más un trabajo arduo el que le espera al notario que va a cesar en sus funciones.
¿no? Y te dan 90 días calendario, ¿no? Ahora, cuando la cesación sea por fallecimiento, igual los herederos, ¿verdad? Tienen que entregar el archivo notarial, pero también dentro de los 90 días calendarios. Y entonces, ahí surge la pregunta, ¿cómo los herederos, que no tienen la obligación de ser abogados, van a entregar en el término de 90 días el archivo notarial y encima debidamente organizado, empastado y bajo inventario, ¿verdad? Entonces es un poco difícil, se necesita ahí la asistencia de, se necesita ahí la asistencia de eh, técnica, ¿no? De un profesional del derecho que nos ayude a organizar, a diferenciar los tipos de escritura pública, protocolares, extraprotocolares, ¿no? Entonces, no es algo que puedan cumplir eh, alegremente los herederos del que en vida fue notario, ¿verdad? Entonces, tal vez debería ser más largo el plazo eh, para otorgar, para entregar el archivo notarial cuando fallece que cuando renuncia, por ejemplo, ¿no? O para las otras causales, ¿no? Pero igual te dan 90 días y si eres el heredero y no tienes conocimientos en derecho, allá vos cómo harás para cumplir. Ahora, si cumplido el término y no existiría una notaria o notario posesionado, el archivo notarial será entregado temporalmente al notario siguiente en número, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? No se puede quedar sin notario la notaría, ¿verdad? Si alguna persona quiere venir y sacar una segunda copia, no le vas a decir, no, no hay notario, volvé en 10 días o en 20, tal vez ya se vence su plazo, ¿no? Entonces, para asegurar la continuidad del servicio, se lo van a entregar al siguiente en número. ¿Qué quiere decir? Que si fallece el notario número 20, van a llevar todo el archivo al notario número 21 y hasta que sea nombrado y posesionado otro en el número 21, se va a funcionar así en suplencia. Entonces, y eso quiere decir que el siguiente en número va a hacer todos los otorgamientos del anterior para asegurar la continuidad del servicio notarial, ¿no? Y esa es la lección. Ahí termina. Eh, Mañana se los voy a subir el documento de Word y la tarea para que puedan realizar la actividad que está contenida ahí. Y si tienen alguna duda de lo que se ha señalado, de cómo se entregan los archivos o cuáles son las faltas, cómo eh, o las causas de cesación de la función notarial, ¿verdad? Entonces podemos ampliar un poco más en este momento, ¿no? O de la carrera notarial, o del nombramiento y la posición del notario, los requisitos y el cumplimiento de estos, cómo se accede, o tal vez en su defecto, tal vez ha quedado todo claro, ¿no? Está claro, doctor. Está bien, doctor. Y Está entonces claro, doctor. vamos a quedar ahí y ya les voy a subir la tarea y les voy a pasar el material pertinente también para que podamos hacer un trabajo además para acumular el puntaje, porque ya se vienen los exámenes, creo, desde la siguiente semana, ¿verdad? Sí, doctor. Necesitamos hacer a- actividades para acumular los 15 puntos de los trabajos, ¿no? Entonces se los voy a subir la tarea y también voy a aprovechar este fin de semana para calificar las que ya estaban entregadas, ¿no? Entonces quedaremos ahí y nos vemos en la siguiente clase. Está bien, doctor. Doctor. Está Buenas bien, noches. doctor. Hasta luego. Ok, hasta luego.